Padre, tu palabra al ser abierta en esta hora, traiga libertad a nuestra mente, a nuestros corazones y aún a nuestras emociones. Liberta nuestra vida, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana. Sálvanos, Señor, sálvanos. Rescata nuestras vidas. Rescata nuestras vidas, Señor. Aún de nuestra propia naturaleza caída, Señor, rescátanos de ese lugar. Y haznos en esta mañana más parecidos a Cristo Jesús. Al recibir tu palabra, Señor, responderemos a ella. Danos la gracia en esta hora que todo nuestro ser pueda estar enfocado en ella, Señor. Por eso es que sujetamos nuestros pensamientos, emociones, aún nuestro cuerpo físico se sujeta a tu realidad, Señor. Danos la gracia en esta hora de recibir tu palabra, de oírla y de responder en obediencia a ella, Señor. Confía en nosotros. Si vas a sembrar palabra, aquí te presento mi corazón en esta mañana, Señor. Como ese terreno fértil, como ese lugar propicio, como esa tierra sedienta de tu palabra. Señor, venga tu palabra como ese alimento nutritivo a mi ser, Señor. Edifica el cuerpo, Señor, edifica el cuerpo. Edifica la iglesia, Señor, edifica la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, amén. Amén, Señor, amén. Amén, amén. Quiero en esta... Gracias, Moni. Gracias. Quiero en esta mañana invitarte a lo que significa el comienzo de una nueva serie que nos va a tener por las próximas semanas, a la cual quiero pedirte que prestes mucha atención y vamos a presentar esta serie de la siguiente manera.
Amén. ¿Quién es el Rey? Nuestro Rey es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo largo de este mes vamos a dilucidar lo que significa que Jesucristo sea reconocido como el Rey de Reyes. Y quiero invitarte a las diferentes facetas y realidades de por qué Jesucristo es el Rey de Reyes. Y en esta mañana quizá vamos a empezar por la parte aún más compleja, pero que llevó a la manifestación de la realidad de este Rey. Y para ello tenemos que irnos al comienzo de nuestra historia, allí el libro de Génesis. En los primeros capítulos, la palabra nos relata de una realidad. Y para poder comprender lo que significa el reinado de Jesucristo, aún la palabra claramente nos establece, y créeme que son muchísimos los pasajes de la Biblia en donde reflejan esta realidad de la existencia de lo que podemos entender como dos reinos, dos situaciones, dos condiciones espirituales a las cuales vos y yo nos enfrentamos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, porque Él, es decir, Jesucristo, nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Podés subrayar eso en tu Biblia? Dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Podés ver esto? La existencia de dos reinos. Uno que está tipificado por la tiniebla, por la oscuridad, por la rebelión, por el pecado, por la ofensa, por la vanagloria. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, si acaso estás en Cristo y si acaso has tenido una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores, has experimentado lo que significa haber sido trasladado del reino de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Efesios 2:2 dice así, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro pasaje que nos clarifica esta situación, esta condición de la existencia de estos dos reinos. Efesios 5:8 lo expresa claramente, dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Esta era nuestra realidad. Por más que me perfumaron de chiquito, por más que me pusieron el mejor chiripá en mi época. Los más jóvenes dicen, ¿qué está hablando? Sería casi como el pañal para los papás modernos. Por más que me perfumaron, me tejieron el mejor saquito y lo que fuera, lo cierto es que antes era parte mi vida de la tiniebla. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Podés ver esta realidad? Tal como te decía, aún antes de la formación del mundo natural, antes de la formación de la materia, lo que le precedió fue el mundo espiritual. De hecho, lo que vemos en el mundo natural es el resultado de lo que sucede en lo espiritual. ¿Puedes entender esto? Es decir, que lo espiritual precede o antecede a lo natural. Y esto tiene doble implicancia, es decir, ya sea que pertenezcas al reino de la luz o que pertenezcas al reino de la tiniebla, lo que sucede en lo espiritual luego se materializa en lo natural. Te decía que para poder comprender la realidad de este Rey de Reyes, de Jesús como el Rey, teníamos que sí o sí dar inicio al comienzo, aún en los primeros 3 capítulos de la Biblia, del Génesis. Porque puntualmente Génesis capítulo número 1, ya en el verso 1 y 2, nos describe brevemente cuál era la condición de la creación, es decir, cuando la materia entra en la escena, cuando este Dios Trino
decide manifestarse, y es interesante también esta realidad, porque dice ahí el verso 2 que la tierra dice que estaba desordenada, estaba vacía, estaba en un caos. Y hay varios teólogos de los cuales adhiero a este pensamiento, sostienen de que la tierra se encontraba en esa situación porque en el cosmos ya había sucedido una rebelión cósmica precisamente. Es decir, ya había un ser que le había presentado rebelión a este Rey de Reyes, a Dios. Y cuando hablo de ello me estoy refiriendo a Satanás, conocido también como Lucifer, que él fue un ser creado por Dios. Él fue puesto delante del trono de Dios, dice la palabra, y su función era levantar adoración continua al nombre de nuestro Dios y a la presencia de Dios. Pero también la palabra nos aclara que Satanás fue alguien que quiso usurparle el lugar que le correspondía a Dios. En otras palabras, él quiso ser como Dios. ¿Puedes ver esto? Y para los más estudiosos, allí en Ezequiel capítulo número 28 del 14 al 19, vos tenés toda una descripción de lo que significó las características de este ser angelical llamado Lucifer. Y dice la palabra que no solamente fue Lucifer, sino que también una parte de los ángeles creados. Allí en Apocalipsis capítulo número 12 podemos llegar a conectar que una tercera parte de los ángeles creados también se unieron, se alinearon a este ejército de rebelión que quisieron usurparle el lugar que solamente le correspondía a Dios. Y por ello es que fueron destituidos, fueron expulsados, fueron echados de la gloria de Dios. Y se estableció una enemistad eterna entre Dios y aún Lucifer, aún estos ángeles caídos. Y es en medio de este contexto en el cual, cuando la materia fue hecha, y podemos rápidamente ver cómo este Dios Trino a lo largo de 6 días empieza a manifestar la creación. Dice que al sexto día, Génesis 1:27, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es ahí en donde entramos nosotros, pero entramos en medio de un mundo por el cual ya alguien había intentado rebelarse contra Dios. Y es precisamente el reino de la tiniebla, que quien lo preside es Satanás. Y no solamente es que vos y yo, el ser humano, fuimos creados a imagen y a semejanza. Cuando ellos, hablo de Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es hermoso ver que la completitud de este diseño tiene que ver no solamente con la creación del hombre como varón, sino la completitud de la imagen y semejanza de Dios está en el hombre y en la mujer. ¿Podés ver esto? La semejanza del Señor puedo verla completa en el hombre y en la mujer. ¿Qué hace el hombre del tiempo presente? No, tenemos que crear multigéneros. ¿Puedes ver esto? Como la gente se autoperciba, de esa manera entonces que viva. Sin embargo, Dios desde el comienzo dijo: ustedes van a poder descubrir rasgos y facetas del Dios creador cuando contemplen el diseño de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ambos fuimos creados. ¿A qué? A imagen y semejanza. Todo lo demás, mi hermano, es engaño. Todo lo demás es principio de rebelión contra el decreto inicial que Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Todo lo demás, por más que tenga aval jurídico, civil, legal, por más que haya un lobby mundial, por más que los medios hoy exalten, hoy levanten ese modelo, quiero decirte que todo eso es reflejo de esa rebelión primigenia que sucedió hace miles de años atrás. Cuando el hombre respondió a una invitación. Era precioso ver que todo lo creado estaba a disposición del ser humano. Y este fue el mandato de Dios sobre la raza humana.
No solamente Dios les dijo, ustedes van a ser formados, sino que ustedes se constituyen en los mayordomos de todo lo creado. ¿Puedes ver esto? Es decir, ustedes son los administradores de todo lo creado. Ustedes no son los dueños, no les pertenece la creación. ¿Qué hace? Y me encanta que la palabra nos haya claramente definido nuestro rol. Que el hombre hoy asuma una falsa posición creyéndose dueño de la creación, esos son 3 puntos aparte. Lo cierto es que Dios le delegó al hombre la capacidad de administrar responsablemente todo lo creado. El mayordomo no solamente administra, a fin de la historia, el mayordomo rinde cuentas de su administración. ¿Podés ver esto? Un día vos y yo, un día toda la creación, un día todos los poderosos, un día todos los líderes, todos deberemos rendir cuenta a Dios de qué fue lo que hicimos en nuestro rol como mayordomos. ¿Podés ver esto? Y ahí estaba el huerto, y ahí estaba el reino vegetal, ahí estaba el reino animal, y ahí estaban Adán y Eva. Es precioso aún ver en este concepto de no es bueno que el hombre esté solo, y dice la palabra que de una costilla Dios lo pone en un sueño profundo a Adán, y desde ese costado es que termina creando a Eva, termina formando a Eva. Y en esta dinámica de no solamente administrar, sino disponer de toda esa realidad, hubo una orden que Dios claramente estableció. Y esa orden fue, miren, ustedes administren, dispongan, disfruten de todo lo creado. Esto es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Nuestro llamado es a disfrutar de la creación. Sin embargo, el Señor dijo, miren, solo les pido esto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente no coman de ese fruto. Tienen todo lo demás. Ponete rápidamente a pensar cuando vas de repente a una verdulería grande, la variedad que hay, ¿no? Es tremendo. Es una cosa, vos ves colores, formas, aromas. Todo está pensado para que con nuestros sentidos podamos experimentar ese disfrutar lo que he creado. Sin embargo, teniendo absolutamente la diversidad de la creación frente a sus ojos, Adán y Eva oyeron una voz de aquel que tiempo atrás ya se había rebelado contra Dios, había querido usurparle el lugar a Dios. Y en ese entrar en diálogo, la propuesta fue, así que Dios les ha dicho que si ustedes prueban... Pero la propuesta fue, miren, no va a haber consecuencias sobre esta decisión. Es más, pruébenlo. Y cuando lo prueben, ustedes podrán tener ese discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes cuál fue la invitación de Satanás sobre la raza humana? Dice, ¿serán como quién? Serán como Dios. ¿Puedes ver? Lo mismo que Satanás quiso arrebatarle el lugar que le pertenecía a Dios. Y primer intento, fallado. Satanás dijo, vamos por un segundo intento. Vamos a afectar lo que Él ha creado y lo que Él bendijo y dijo que fue bueno en gran manera. Vamos a frustrar ese plan. ¿Puedes ver esto? Y en medio de ese contexto, para la sanidad de tu corazón, Adán y Eva nos representaron. Quiero traer sanidad a tu corazón porque dirás, bueno, ¿y a mí por qué no me dieron la posibilidad de tener frente a mí el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal? ¿No? Ellos nos representaron. ¿Qué quiere decir esto? Que vos y yo, estando en esa misma posición, hubiésemos accedido a la misma invitación. ¿Puedes ver esto? Claro que Dios nos creó con un libre albedrío, es decir, nos dio libertad de elección. Él nos dijo, les establezco este mandamiento, no coman de ello. Pero aún Dios, sabiendo que el hombre podía acceder a ello, Él respetó la libertad que nos otorgó. Pero juntamente con la libertad viene la responsabilidad. ¿Puedes ver esto? Entonces, el hombre elige que el hombre se haga cargo de sus decisiones. Dios por amor nos avisó. Imagínate si el Señor no hubiese dicho,
Miren, hay un árbol entre todos que si lo prueban van a morir. Imagínense. Sin embargo, fíjate hasta dónde llegó el amor de Dios sobre la humanidad, que les dijo, de toda la creación, ese árbol, no lo prueben. Porque ciertamente el día que ustedes prueben de ese árbol, ¿qué dice la palabra? Morirás. 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 Todo lo creado era para el deleite, para el disfrute. Adán y Eva, insisto en esto, nos representaron. Y para la sanidad de tu corazón, vos y yo hubiésemos actuado de la misma forma. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lamentablemente introdujimos a la humanidad lo que conocemos como el pecado original, lo que conocemos como la rebelión humana. Es decir, la raza humana declara la independencia de la humanidad al diseño de Dios. ¿Puedes ver esto? En otras palabras, nos rebelamos contra el Creador. Dijimos, está buenísimo lo creado, está buenísimo tus planes, pero lo cierto es que nosotros queremos probar a nuestra manera. ¿Por qué? Porque la invitación fue que si nosotros probábamos de ese fruto, seríamos igual a Dios. Y quiero asentar estas bases, porque claramente esto nos va a ir permitiendo no solamente una comprensión de la narrativa bíblica, sino que, créeme por la fe, vos acompañame en dilucidar estos principios, porque es lo que va a traer mayor luz en cuanto a lo que significa que Jesucristo fue establecido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, la palabra Edén significa paraíso. En otros términos, plenitud. Completitud. O sea, está bárbaro. No hay que agregarle nada. Absolutamente nada. Y aunque el hombre tenía autoridad, aunque el hombre tenía poder, aunque el hombre tenía la gracia de designar los nombres a lo creado, ¿qué hicimos? Accedimos a esa invitación. De manera que, y aún también quiero aclarar esto, y es muy importante, cuando Dios le dice al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, él lo que claramente estaba estableciendo era la diferencia entre creador y criatura. Diciendo, mira, vos podés disponer de absolutamente todo, pero no te olvides que yo soy Dios y yo soy el dueño de todo. Vos administralo, vos disfrutalo, vos sé diligente en lo que significa caminar en este Edén, caminar en este paraíso. Disfrutá de esto, pero hay una gran diferencia entre yo, el que soy, y vos, la criatura, la creación. De manera que esta realidad, esta sentencia que Dios estableció, miren, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Si nosotros seguimos leyendo en Génesis capítulo número 3, vamos a encontrarnos que en realidad no hubo una muerte de forma instantánea, de forma inmediata. Es decir, ellos probaron del fruto. Lo probó Eva, después lo probó Adán, y como que ellos empezaron a experimentar sentimientos, sensaciones que hasta ese momento nunca antes las habían experimentado. De hecho, antes de probar el fruto, ellos en su diseño tenían atributos, pero después de haber probado ese fruto, esos atributos pasaron a ser necesidades. ¿Qué quiero decirte con esto? El sentido de significación era un atributo en la vida de Adán y de Eva. Y cuando hablo de significación me estoy refiriendo a propósito y a trascendencia. Es decir, ellos comprendían el para qué estaban en la tierra. Yo no sé si te has encontrado alguna vez en tu vida personal o con un compañero que de repente está en una crisis de vida que dice, che, yo la verdad que no sé para qué estoy en la vida. ¿Te das cuenta de eso? De hecho, creo que muchos de nosotros llegamos al Señor precisamente porque no encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué estoy en la vida? Porque precisamente lo que antes de la caída era un atributo, para vos y para mí pasó a ser una necesidad. Mi significación la perdí. No sé para qué estoy. No veo trascendencia en mi vida. La verdad que lo mío es tan poquito, es tan acotado, es tan chiquitito. Entonces,
quiero que comprendas esta realidad, porque esta realidad nos toca a toda la humanidad. Esto no tiene que ver con, bueno, a la raza blanca le pasa... No, a toda la humanidad. O sea, desde el que vive en Timbuktu, el que vive en Godecruz, Mendoza, como el que vive en Ucrania en este momento. Absolutamente todos transitamos lo que significa para la raza humana. La significación era un atributo, después de la caída se convirtió en una necesidad. Pero no solamente la significación pasó a ser una necesidad, sino que también la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? El sentirnos aceptados y amados. Estas dos realidades que eran antes de la caída un atributo para la raza humana, luego de la caída pasaron a ser ¿qué? Necesidades. Por eso es que la gente necesita ser amada. Por eso es que la gente dice, bueno, si no hay alguien que me ame, si no encuentro el amor en casa, lo iré a buscar ¿qué? En una pareja, lo iré a buscar en un amigo, lo iré a buscar en un grupo, en una ideología, lo iré a buscar en el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo esta necesidad. Lo que antes era un atributo, antes de la caída, mi significación y mi seguridad estaban plenas, estaban completas luego de la caída. Mi falta de propósito, mi falta de trascendencia, mi sentirme amado y mi sentirme aceptado entraron en una crisis. ¿Estás acá, iglesia, en esto? Por eso vos podés ver a adolescentes, a jóvenes, siendo parte de un grupo en el cual ellos dicen, vamos a tener estas características. Y si usás esta ropa, si usás este tatuaje, si te peinás de esta manera. Es decir, ¿qué hacemos? Establecemos grupos de pertenencia por los cuales ¿qué nos sentimos? Aceptados. ¿Está bien? El hincha de fútbol que dice, yo uso esta camiseta, me identifico con estos colores. ¿Y qué está diciendo? Soy aceptado por esta pasión. ¿Podés verlo? En diferentes facetas. Trabajo, amigos, deporte, diversión, lo que quieras. Necesitamos pertenecer a un grupo. Lamentablemente la caída lo que hizo fue establecer lo que era un atributo, pasó a ser una necesidad. Ahora, ¿cuál es nuestra crisis como humanidad? Lo que dice el profeta Isaías es que intentamos saciar estas necesidades en cisternas rotas. ¿Me seguís? La gente intenta sentirse aceptada en lugares fuera de Dios. La gente intenta sentirse amada en lugares fuera de Dios. Por eso recién la iglesia cantaba, gracias Señor que me reintroduces ¿en qué? En tu amor. Porque el sistema, ¿qué intenta hacer? Expulsarnos del Edén, del paraíso que Dios estableció para nosotros, que es su presencia. Y cuando vos sos expulsado por una decisión personal, inmediatamente esa necesidad que tiene apetito necesita ser saciada. Bueno, tengo que buscar un grupo, tengo que buscar un lugar, un espacio, alguien que me acepte, alguien que me ame, alguien que me quiera inmediatamente. Y si no lo encuentro en casa, no lo encuentro en la iglesia, lo voy a buscar donde sea, pero lo necesito. Sin embargo, quiero decirte y quiero honrarte que si estás en el Señor, estás en el sitio correcto en el cual tu seguridad y tu significación son completamente saciadas. Un gran hombre de Dios dijo, el ser humano en su interior tiene un gran vacío con forma de Dios. En otro sentido la seguridad y la significación solamente pueden ser de manera plena en la presencia del que nos creó. Todo lo demás es imitación, es trucho. Iba a decir, pero no lo voy a decir, es trucho y me quedo ahí nomás. Ya está. No, porque hay gente que trabaja en esos lugares, pero digo, pueden tener la etiqueta, pueden tener las 3 tiras, lo que vos quieras, pero vos sabés dónde lo compraste, ¿no? ¿Está bien? Al buen entendedor, pocas palabras, ¿está bien? ¿Está bien? Puede tener los colores, puede tener el diseño, igual aparentemente es igual, pero ¿sabes qué? Dice la palabra que su camino de fin es muerte. Solamente hay solo uno, que tiene la capacidad de llenar nuestra realidad de seguridad y significación. Y ese se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él es el Rey de Reyes. Entonces, claro, el haber probado de ese fruto trajo sobre nosotros consecuencias lógicas.
consecuencias de pecado. Lo dice así Romanos 5:12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado, ¿qué pasó? Entró en el mundo. ¿Puedes ver esto? No solamente en la vida de Adán, sino que entró en el mundo. Y cuando habla de la palabra mundo, lo mismo que Juan 3:16, un texto hiper conocido por la iglesia, que dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Y cuando nosotros pensamos en el mundo, pensamos solamente en el planeta Tierra. Pero tanto en Juan 3:16 como en Romanos capítulo número 5, cuando habla de mundo, habla del cosmos, habla del universo. ¿Podés ver esto? De manera que el pecado fue introducido no solamente sobre la raza humana, sino sobre todo lo creado. El hombre hoy se jacta de vivir la era de mayor avance tecnológico, pero quiero afirmarte que es más lo que no se ha descubierto que lo que hemos descubierto de todo lo creado. ¿Puedes ver esto? Hay galaxias, hay megagalaxias que existen, sin embargo el hombre todavía no accede a ese descubrimiento. Y aún así el pecado dice que afectó, ¿qué? A todo el cosmos, a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, completa esta verdad el apóstol Pablo diciendo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, dice, introdujo, ¿qué? A ver, yo sé que a lo mejor este tema puede decir, pastor, para un domingo como hoy, habiendo tantos temas para predicar, he traído a mi compañero y usted viene justo a hablar de este tema. Porque mi hermano, la iglesia no puede callar este mensaje, porque esta es la razón de nuestra existencia. El evangelio Disney te dice, está todo bien. El evangelio eterno te dice, hay una realidad que el hombre necesita resolver y no es en sus fuerzas, no es en sus obras, no es en su poder adquisitivo, es en Jesucristo. Y entonces el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a mirar al que tenés a la izquierda y a la derecha y le vas a decir, vos pecaste. Y lo vas a mirar al otro y le vas a decir, vos pecaste. Ese que está perfumadito, que huele bien. Ese que, vos decirle, bueno, no se lo digas con tanto entusiasmo, ¿viste? Ve a alguno como diciendo, dame la oportunidad de decírselo en la cara, pecador. Sos un pecador. Sos un carnal, mi hermano carnal. Ahora, decíselo al pastor, dale. ¿Qué soy? Pecador. Ahí está. Gracias. Son esos cachetazos de amor que necesito. Y ahí está, ¿viste? Y ahí va el otro ahí, le suman. ¿Viste? Si no le ponemos rienda... O sea, si no tenemos rienda corta y dejamos de decirlo, empieza el otro, ¿viste? Terminamos las piñas el encuentro, ¿viste? Un desastre total, pero... No. Ya moría eso, gracias al Señor. De manera que cuando el apóstol Pablo habla de esta realidad de muerte, vuelvo a decirte, Génesis capítulo número 3, la consecuencia de haber probado ese fruto de desobediencia, de haber querido ser como Dios, no es que provocó esa muerte instantánea, pero sí hay 4 características que trae esta realidad de ruptura. La primera muerte que el ser humano comienza a experimentar es la muerte o la ruptura con Dios. Se rompe, se quiebra. Lo que antes de la caída, vos pensá por un instante esto, Adán y Eva, dice que caminaban por el paraíso y disfrutaban de la compañía de su Creador. O sea, nosotros acá intentamos cerrar los ojos para concentrarnos en lo que significa adorar el nombre del Señor y cierro los ojos para que ningún pensamiento se me vaya. Al abrir los ojos no me distraiga, que no se caiga nadie, que no tosa nadie, que no estornude nadie, porque inmediatamente... Imagínate lo que era el paraíso. La gente, Adán y Eva, disfrutaban de la compañía del Creador paseándose juntamente con ellos. ¿Puedes ver esto?
¿Qué trajo la desobediencia? ¿Qué trajo probar este fruto? La ruptura. Se rompe esa comunión íntima con Dios. ¿Qué es lo que la iglesia intenta levantar como una dinámica real? Otra vez, el establecimiento de ¿qué? De una vida de intimidad con Dios. Y hacia eso vamos como iglesia, claro que sí. Pero Génesis 3 nos dice que se rompió, que hubo algo que se murió. Y por favor, léelo por un instante, porque esto a mí me conmueve. Génesis 3, verso 8, dice así, Adán y Eva, ¿no? Luego de haber probado el fruto, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Podés ver esto? Ellos acaban de probar la fruta prohibida. ¿Y qué dijeron? Che, ahí viene, ahí viene. Entonces el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esto es lo que trae la muerte espiritual. ¿Qué hacemos? Nos escondemos de Dios. ¿Puedes ver? Se rompió. Lo que hasta ese momento ellos nunca habían experimentado. No sabían lo que era esconderse de Dios. Sin embargo, ¿qué dijeron? Ahí viene, escondámonos. ¿Puedes ver esto? Hay una muerte espiritual. Pero no solamente esta muerte fue en lo que significa la ruptura de la relación del hombre con Dios, sino también una ruptura en el ser interior del ser humano, consigo mismo. Algunos autores hablan de la muerte psicológica, la muerte de la psique, que quiere decir concretamente esto. Hasta Génesis 3, el ser humano nunca antes había experimentado la culpa. ¿Podés ver esto? No sabían lo que era la culpa. Sin embargo, fíjate qué es lo que ellos comienzan a transitar, un sentimiento de ¿qué? De vergüenza. ¿Por qué? Porque dice que se vieron desnudos y dijeron, ¿y esto? Yo antes no lo veía. Se vieron, así como vos y yo nos vemos frente al espejo y ¿qué decimos? Yo sé que el mundo de la selfie hoy nos invita a decir, dale y ponete 70 filtros para que suenes rimbombante, hermosa, preciosa y cachonda, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decirte, despejemos filtro, despejemos Instagram. Anda al baño sin rímel. No hablo solo de la mujer, los hombres también. O sea, de hecho, se ha levantado un diseño del hombre como metrosexual. O sea, volví a pensar esto. Ahora, estamos solos frente al espejo. Nos miramos y ¿cuál es nuestra respuesta? No estamos conformes con nuestro cuerpo. Es más, hay partes que cada uno de nosotros las tenemos acá y que decimos, si acaso Dios me diese la posibilidad de cambiar algo, yo ya sé qué cambiaría de mi cuerpo. ¿O no? Ah, mirá, no era solamente yo. Algunos dijeron como, es la palabra de Dios para mí, Señor. Recibo esa palabra. Porque esto es lo que pasa. Mi hermano, fuera de Dios estamos en conflicto aún con nuestro propio cuerpo. Los sentimientos de culpa, de vergüenza, de autocompasión andan libertados por doquier. Esto es una realidad. Nos miramos y nos detestamos. Cada vez la edad de lo que significa iniciarse o adentrarse en las cirugías estéticas va disminuyendo. Hasta hace años atrás era la juventud, hoy es la adolescencia y ya hay preadolescentes que antes de iniciarse en la etapa de la adolescencia que dicen, mamá, papá, quiero pasar por el quirófano. ¿Por qué? Porque no me gusta esto. Hijo, vamos a celebrar. No. ¿Que querés verme feliz? Págamelas. ¿Al buen entendedor? ¿Está bien? Y uno dice, un adolescente, un preadolescente que esté hoy diciendo, las medidas de mi cuerpo no responden al sistema. Adolescentes transitando situaciones extremas como pueden ser la bulimia, la anorexia. Y uno dice, Señor de la gloria, ¿qué ha pasado? Ciertamente el día que ustedes prueben de eso, morirán. Hay una muerte que no es solamente la ruptura con Dios, es la ruptura con uno mismo. ¿Estás acá, no? Pero no solamente estas dos clases de muerte se manifestaron, dice la palabra que la tercera muerte que también sucedió
fue la ruptura con el prójimo. ¿Podés ver? Esto también se rompió, esto también se quebró. Y esto es más clarito, échale agua. Esto lo podés ver en una cancha de fútbol. Esto lo podés ver en escuelitas de fútbol. En escuelitas de fútbol. No te hablo de una tribuna que hace más de 5 años se prohibió que la tribuna visitante vaya al estadio del rival porque se terminan moliendo a palos. Cada vez el universo es más chiquitito. Escuelas de fútbol que enseñan a niños y que cuando vos llevas a tu pibe te encontrás en la malla, en la tela, te encontrás con un cartel que dice: por favor, papá, te pedimos que no insultes. Yo he presenciado a padres que en la tela diciéndole: ¡mátalo! 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 7 años, 8 años. ¿Perdón? Paren el mundo que me quiero bajar. ¡Reventalo! Y si está en el piso, dale 2 por la duda. Y mi hermano, en eso, el cajero del banco. Mi hermano, el que se sienta un volante hoy, lo que Dios trabaja con nosotros. Te da la gracia de conducir un vehículo. Yo cada vez estoy considerando más sumar días a mi metro tranvía, mi hermano. Que esto es lo mismo. ¿Qué hizo el pastor? No, el anular, levante, tranquilo. ¿No? Y te bajan la ventanilla y la gente se bajan con bates, te amenazan con armas. Vos decís: ¿qué está pasando, Señor? O sea, la gente cada vez más violenta. Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no alcanza la guita a fin de mes? ¿Qué pasa que está disconforme la gente por la política? ¿Qué pasa que la economía? Mi hermano, todo eso es estructural. El problema del hombre está en el corazón, mi hermano. Porque aún las sociedades más evolucionadas se terminan comunicando con misiles. Hola. Cuarta muerte. No solamente es una ruptura con Dios. No solamente es la ruptura conmigo mismo. No solamente es la ruptura con el prójimo, sino también con lo que Dios dijo: administren sabiamente la creación. Es la ruptura con todo lo creado. ¿Cómo dialoga el hombre con la creación? Destrozándola, desforestándola, diciendo: acá hay petróleo, acá hay restos fósiles. Y entonces te montan las grandes empresas. Veía hace poquito un video sobre la costa. ¿Dónde está mi suegra? Suegra querida. ¿Cómo se dice lo de la costa? Que lo charlamos la semana pasada. Que están devastando en el mar argentino. Pero técnicamente, ¿cómo es el nombre? La plataforma marítima. Exactamente, ahí está. Bien, gracias, suegrita. Hoy no te llevo de vuelta, no me tiraste el salvavidas. Búscate a alguien que te lleve a casa. ¿Te das cuenta de la muerte con el otro? Está la orden del día. Entonces, vos podés ver, hay cantidad de videos en los cuales, digamos, en el límite del mar argentino, en esa plataforma marítima, vos podés ver, hay industrias montadas que están destruyendo la riqueza marítima. O sea, literalmente. Hay informes de drones submarinos que han metido, y no solamente es que ya los peces prácticamente, sino que todo lo que sería la parte de corales, no existe absolutamente nada, que hay depravación, hay destrucción. Y esto uno dice: bueno, pero la merluza argentina que nos jactamos pero esto afecta a las próximas generaciones, mi hermano. Hoy día el hombre que dice sacia su apetito de vanidad y que dice: esto es negocio, esto es guita, así que industrialicemos. Así que, mira, los buques han establecido la industria de manera tal que hay buques que su única función, ¿cuál es? De abastecer combustible a los otros buques que procesan para que ellos no tengan que hacer el viaje. De manera que de la producción termina saliendo la lata de merluza lista para consumirse. ¿Puedes ver? Y la Guardia Costera Argentina, que no tiene la tecnología que tienen estas empresas que hacen, y ellos con sistemas antirradares que hacen, se ocultan, apagan, se meten en la zona prohibida, roban, terminan destruyendo, vuelven. Bueno, esto es un ejemplo, pero mi hermano, podríamos estar hablando días de lo que
La palabra dice, la creación literalmente está gimiendo, está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hubo consecuencias de nuestra rebelión con Dios? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, yo podría terminar acá el mensaje y la verdad que hoy nos iríamos casi como con la cabeza diciendo, qué bajón, loco. ¿Qué hacemos? O sea, esto está peor que la economía de nuestro país, ¿eh? Esto, o sea, la verdad que es casi un mensaje para decir, ya está, o sea, cerremos todo, cerremos la 14, taza a taza como la casa. Sin embargo, esta realidad puso de manifiesto una realidad mayor que fue la de un rey. Rico, grande en misericordia. Y arremeté en estos últimos 10 minutos lo que para mí es lo crucial de mi mensaje, que es lo que nos otorga el Rey de Reyes Jesucristo. Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Mi vida de tiniebla, mi vida de oscuridad, mis muertes, mis rupturas, fueron ¿qué? Crucificadas con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, literalmente, para que no quede señal alguna, a fin de que ya no seamos ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Puedes ver esto? Esclavos del pecado. Y yo digo, gloria a Dios por esto. Gloria por este rey, gloria a Dios por este rey. Gloria a Dios por este rey. Ahora quiero ampliarte un poquito más la realidad de este rey. Primera de Juan 3, del 8 al 9. Lo expresa así el apóstol. El que practica el pecado es del diablo. Puedes ver dos realidades, reino de luz, reino de tiniebla. Hay una, y esta palabra práctica significa el que permanece, el que ha hecho del pecado un estilo de vida. Esto es, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado ¿desde cuándo? Puedes ver, antes que Dios dijera en el principio Dios, antes de eso ya el tipo ya la embarró. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero escucha esto, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Y esto, por favor, resaltalo, tatúatelo, escribilo, ponelo en fondo de pantalla en tu teléfono, lo que sea. Pero decir, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Puedes ver esto? La manifestación de Jesucristo fue que el para qué del Señor fue restaurar lo que en Edén Satanás, por medio de esa invitación, desvirtuó del diseño original. El propósito del Rey de Reyes fue destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y mi hermano y querido amigo, espero que esta sea tu realidad en esta mañana, que hayas experimentado el nuevo nacimiento del Señor. Porque es lo único que te da la facultad para experimentar que tu cuerpo y que tus rupturas, estas 4, queden totalmente de costado. Y para que puedas comprobar que el propósito de Dios sobre tu vida fue venir a destruir las obras del mismísimo Satanás sobre tu vida. ¿Quién le da gracias al Señor? Por haber dicho, Señor, gracias por destruir las obras de Satanás. Gracias. Esto lo hace un rey. Pero el gran rey. Muchos diagnosticamos la situación, pero el rey se compromete a transformar la realidad. Muchos señalamos y decimos, ese es este. Pero el Rey de Reyes dijo, he venido al mundo y es el propósito. ¿Para qué? No para que la gente la pase un poquito mejor, no para aliviarles el mal momento, no para llenar las arcas de... No.
No, dice, mi propósito en la tierra, ¿sabes para qué es? Es para destruir las obras de Satanás. Y entonces el apóstol Pablo dice algo parecido, pero acá hay algo precioso que también te quiero compartir. Gálatas 4, del 4 al 5, lo expresa así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿puedes ver esto? Qué hermoso. Mientras la gente andaba sin sentido y sin propósito, dice el apóstol Pablo, pero llegó el Kairos de Dios, el que lo llena todo en todo, Cristo Jesús. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estas son, pero hoy no lo voy a predicar, pero créeme que es tremendo esto. Cada declaración son bombas nucleares. Nacido bajo la ley, dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Puedes ver esto? Para que ya no estemos vagabundeando en la vida diciendo, ¿quién me quiere? ¿Quién me ama? ¿Quién se acuerda de mí? Que el pastor no me llama. Dice el Señor, vine a destruir las obras de Satanás y vine a darte el lugar que te corresponde. ¿Sabes cuál es? Sentarte en la mesa de papá porque sos hijo, porque sos hija del Señor. Y entonces hay un término que sacudió mi vida esta semana y es ese término que dice a fin de que redimiera. Escucha esto, esto es libertador. Redimirnos es la palabra exagorazo, el original. El término ex quiere decir sacado, quiere decir rescatado, quiere decir salido de. Cuando vos escuchás el ex, de hecho por eso decís, no, este es el ex de, está fuera de la relación. ¿Me seguís? Entonces, cuando el Señor dice, el propósito fue redimirlos, la plenitud de este sentido es que nos sacó. Y el agora significa mercado. Entonces uno dice, ¿qué estaba en una subasta mi vida? Claro, lo que pasa es que en el contexto que fue escrito este pasaje, el mercado no solamente era el lugar en donde la gente iba y compraba. El mercado no solamente era el lugar en donde los filósofos iban y daban sus nuevos postulados para que la gente dijera, wow, qué interesante, o la verdad que no adhiero a esta filosofía, sino que también el mercado era el lugar de compra y venta de esclavos. ¿Puedes ver esto? Entonces cuando Dios dice, a través de Jesucristo, el propósito fue redimirlos, Él lo que nos está diciendo es, yo los saqué de su esclavitud. Ex mercado. Los saqué. ¿De qué? De un camino de esclavitud. Los saqué porque mi propósito en la tierra fue, como Rey de Reyes, traer libertad al cautivo y destruir las obras de Satanás. Mi hermano, esto es el Evangelio. Y solo esto. Es este el Evangelio. Y es esto lo que nuestra boca debe colmarse de decir, solo Cristo puede sacarte de la esclavitud de tu vida. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Y mientras el mercado, de hecho, hay una fobia que se llama la agorafobia, que quiere decir, es gente que le tiene fobia a los lugares de espacio común. ¿Podés ver? La agorafobia, vos me lo podés corroborar, para que vean que no estoy chamullando, tiene que ver con gente. ¿Qué son las fobias? Son cárceles, mi hermano. La gente está encarcelada en fobias. Y esta pandemia se encargó de potenciar cantidad de fobias en la humanidad. Gente presa, gente atada, gente llena de fobias. Y Jesucristo dijo, yo he venido para destruir las obras del diablo. He venido para que experimentes la verdadera libertad. Eso que te ata, eso que te sujeta, eso que no te deja dormir, eso que te hace llorar, eso que te llena de temor, eso que te asfixia, eso que las palpitaciones empiezan, eso que tengo que llamar a mi hijo, tráeme, venime a buscar porque no puedo estar en este lugar. Jesucristo dijo, he venido a redimir tu vida. He venido a sacarte del mercado de esclavos y hacerte libre para mi propósito. Gloria a Dios por esto. Ese es mi Rey. Ese es mi Rey. Ese es mi Rey. Que cuando me deleité en probar el fruto prohibido, Él me dijo, vine para hacerte libre.
de lo que hoy mordiendo te esclavizará mañana. He venido a darte libertad en esto. ¿Me dejas que remeta 2 textos más? Nos sacó del mercado de esclavos, gloria a Dios por esto. Y entonces el mismo Juan que nos dice, vino con este propósito para destruir las obras de Satanás, se le revela Apocalipsis, ¿no? Entonces, en el capítulo número 12 de Apocalipsis, verso 10, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pero escucha esto, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Pero quiero que entiendas esto, el término acusador es algo que define a Satanás, el rebelde número 1, a lo largo de la humanidad, y que hizo del engaño su industria para que la humanidad termine accediendo a su propuesta. Dice la palabra, el acusador. Y acusador, ¿sabes qué término es el que define en el original? Categoros, que significa categoría. Escucha esto. Nosotros tomamos el término categoría de su significado original, que es el acusador. ¿Sabes qué hace Satanás? Nos pone en categorías. Él te dice, vos sos un esclavo. ¡Pum! Viví como esclavo. Vos sos un pecador y no vas a salir nunca de ese lugar. ¿Qué hace? Te categoriza. ¿Qué hace a veces la iglesia? Habla el lenguaje del reino de la tiniebla. ¿Qué hacemos nosotros? Etiquetamos a las personas. Las categorizamos. No, este es un pecador. Este es un fariseo. No, esta mamita, si te contara, nos vamos a juntar a tomar un café para hablar de Giovanna. ¿Qué hace la iglesia a veces? Se pone en el rol de ¿quién? Del acusador. Y Satanás, ¿sabes qué hace? Categoriza tu vida diciendo, nunca vas a salir de esa situación. Nunca vas a terminar con tu esclavitud. Nunca vas a poder experimentar la libertad. ¿Qué hace? Te acusa, te categoriza. Pero quiero decirte que la iglesia del Señor es portadora de esa verdad que rompe toda maldición, todo malicio, y que declara que somos hijos e hijas del gran Rey y que portamos el ADN de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Y que tenemos herencia tenemos en el Señor. Y que la condenación que había sobre mi vida, Cristo Jesús, el Rey de Gloria, la anuló en la cruz. La anuló en la cruz. Y hoy me dice, hijo, a vos te dice, hija, sentate en este lugar. Señor, no lo merece. Sentate en este lugar. No escuches al que te categoriza. No le pongas, hablo a los más jóvenes, no le pongas tag a tu vida. Mira, hasta me pensé eso, ¿no? El Gusti me mira como diciendo, está hablando en lengua el pastor, ¿qué le pasó? Gusti, te doy un tips para tu próximo grupo de conexión. El tag vendría a ser la etiqueta en inglés, ¿viste? Entonces vos taguea lo que quieras. No taguea de taguear, etiqueta lo que quieras. ¿Está bien? Otra cosa. Entonces, el acusador categoriza, el Rey de Reyes nos liberta. Y nos dice, ya no hay condenación para los que están en ¿quién? En el Rey de Reyes de Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y no vivas como un condenado, no vivas como una condenada. No pongas en poco lo que Jesucristo conquistó en esa cruz. Sé un representante que dignifica el precio que pagó mi Rey. Y viví la lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vos estás lidiando con complejos, si vos estás lidiando con frustraciones, ¿sabes qué tenés que hacer? Dejar de sentarte a tomar café con Sata, porque hay gente cristiana que toma café con Sata. Sí, Sata, es verdad, soy un pecador. Brindemos porque soy un pecador. Sí, Sata, es verdad, soy un esclavo. Mi hermano, la invitación de este pastor es a que te salgas de esas mesas, a que desactives esas mesas y te sientes en la mesa del Rey.
Y será el rey el que te tratará como un hijo, como una hija, y desde ese lugar hablará el rey a sus hijos. Ya no más categorías, no más etiquetas. Una iglesia que vive en la gracia del Señor es una iglesia que ha dejado de oír al acusador y que ha aprendido a sentarse en la mesa del rey. Y que dice, porque soy un hijo de Dios, es que mis obras glorificarán a mi rey. No soy por lo que hago por quien soy. Mis obras no me definen. Mi identidad en el Señor es lo que define mis obras. ¿Estás acá, iglesia, no? Entonces termino. Domingo que viene me vengo botines tapón de aluminio. O sea, prepárate porque el domingo que viene no venía nadie, ¿viste? Va a decir, el pastor va a hacer sacrificio vivo. Ya le lavó los pies a la esposa. ¿Qué va a pedir ahora un hijo con un cuchillo? Y ábranlo. Dice que... No, pero domingo que viene arremeto al reino de las tinieblas. De verdad te lo digo. O sea, y lo digo con temor delante del Señor. Pero este diablo tiene los días contados, que lo sepa, mi hermano. Y te pido que ores por mi vida y me cubras. Porque va a ser declaración de salvación en este lugar. Y entonces termino diciéndote Lucas 1 del 31 al 33. Y levanto la figura del rey. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Y dice, pastor, ¿se piensa que estamos en Navidad ya? No, mi hermano, porque esta es palabra que podemos usarla en los 365 días del año. No solo le sacamos el polvo en la Navidad. Y escucha esto. Y este será, dice, grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Solo te quiero dar 3 principios nada más, rápidamente. Cuando dice la palabra será grande, la palabra original significa será mega. Escucha esto. Yo sé que los argentinos nos jactamos de ser personas agrandadas. Entonces, ya de por sí, es como que será grande. A nosotros es como que no nos mueve el piso, porque nosotros ya nos creemos personas grandes. Entonces, va. Pero quiero decirte que cuando el ángel le declara esta verdad, él está diciendo, será mega, será grande, pero no por la medida humana, será grande para lo que significa para el cielo mega. No para lo que el hombre dice o cree que es grande. ¿Estás acá, iglesia, no? Será mega, será gigante, será incomparable, será incontenible, será inescrutable. No nos alcanzará la eternidad para descubrir las facetas de este Rey de Reyes. Pero no solamente dice será grande, María. Quiero que sepas esto también, que será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sabes qué quiere decir Hijo del Altísimo? Ese término Altísimo significa que no hay nadie más grande y más alto que Él. No hay nadie que esté por encima de mi Rey. Nadie. Por eso será mega. Y por eso será altísimo. Y lo tercero dice, nos habla de un trono. Y lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Quién se sienta en un trono? Ahí está, ¿lo ves? ¿Lo ves? El cielo le ha preparado un lugar. Y aunque ese lugar hoy es celestial, un día ese trono descenderá. Y ese trono solamente será ocupado por mi Rey. Por eso Jesús es el Rey de Reyes. Solamente ese trono es ocupado por el gran Rey. Y sigue diciendo la profecía. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Escucha esto. Y desde Israel. Ese trono que hoy la palabra nos revela, pero un día, mi hermano, ese trono será literal. Vos y yo los vamos a ver con nuestros propios ojos. Dice el profeta Isaías que las naciones viajarán hasta Israel. ¿Para qué? Para contemplar a este Rey y escuchar de su boca sus enseñanzas y sus dichos. ¿De qué está hablando el pastor?
Isaías capítulo número 2. Mi hermano, hace miles de años está escrito en la Biblia. Y hay otra característica, dice que su reinado no tendrá fin, jamás.